Avanzamos otra semana más en nuestro estudio de historia de salvación. Y recuerden, en este estudio estamos mirando eventos que pasaron en la preparación de la venida de Cristo Jesús y en este plan de redención que Dios tenía desde el pecado de Adán y Eva. Estamos en capítulos 10, 11 y 12 esta semana y entonces estamos, ah, ah, perdón, 10 y 11. Estamos preparándonos para am, el examen, el parcial. Entonces en capítulo 10, ah, hay mucho, ese capítulo tiene mucha información, pero necesario para cubrir en el tiempo que tenemos toda esta información. Entonces, estamos en este capítulo 10 viendo desde el tiempo que Dios manda a Moisés para ayudar a Israel las plagas y la salida. Y en ese tiempo nosotros vemos a Dios haciendo cosas que no hemos visto hasta ahora. Las plagas para que Israel sea librado. Y la Biblia declara que hasta el día ah, Israel salió de Egipto 430 años después que entraron. Entonces, en esto dice en Éxodo capítulo 7, verso 16, que el plan de Dios era entrar en alianza con ellos. Un plan de Dios. Y al final de cuentas, lo que Dios estaba buscando era regresar. Aun por el pecado no pudo ser exactamente igual, pero Dios quería formar esa relación con Israel y seguir el plan que tenía con Adán y Eva antes de el pecado. Pero dentro de eso, nosotros vemos Dios declarando a Moisés que en su salida, capítulo 12, versos 1 y 2 de Éxodo, Dios declara que para ellos era el primer mes del primer año, para ellos, era un nuevo inicio. Y ese no se oye ah, muy cerca a lo que la Biblia declara que nosotros, un nuevo nacimiento, un nuevo inicio, nuevas criaturas. Entonces, ahí estamos viendo muchos tipos de lo que era y es el plan de Dios para nosotros. Entonces, nosotros vemos en ese tiempo el plan de la Pascua, y este ángel de la muerte y siendo cubierto por la sangre sobre los linteles, pues todo eso está una figura de lo que Jesús tenía que pasar. Pero es importante recordar, Dios está haciendo todo hasta el cruzarte y puntar el i, todo legal, todo en línea, todo en orden, para que cuando Jesús cumple, ah, no hay nada que nadie, Satanás ni nadie más puede decir. Entonces, hasta decimos en ese tiempo que la ley tan difícil, la ley principalmente fue formado para Cristo, para que Él pudo cumplir y no hay nada que alguien pudo decir hasta, dice en capítulo 2 de 1 Corintios que los príncipes de la tierra habían conocido el plan de Dios, nunca habían crucificado al Rey de Gloria. Entonces, seguimos adelante, salen de Egipto con todo el botín, ah, Dios prospera a Israel, cruzan el mar Rojo, llegamos a capítulo 19 y Dios les
ofrece el plan que tiene, que él quiere que ellos sean una nación, una de reyes y gente santa, y que él quiere tener una relación individualmente con cada uno, y que ellos fueron una nación de gente separado para él, su plan. Y ellos dijeron que sí, pero después en capítulo 20, cuando Dios les habla lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos, Él empieza a enseñarles los principios del reino de Dios, pues y vieron el poder de Dios, la magnificencia de su presencia, dicen a Moisés, no, 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 que, que Él habla contigo, pero que tú no hablas a nosotros, no queremos morir. Y al final de cuentas, ¿qué sintieron? Sintieron la impureza en ellos, sintieron ah, ah, viviendo contraria a lo que Dios era y es. Y entonces Israel formó en aquel tiempo el sistema sacerdotal, pidiendo que Dios hablara con Moisés, que él fue el intermediario entre ellos y Dios. Entonces ahí vemos este proceso tomando forma. Y nosotros sabemos que después ellos aceptan, sí, así, serviremos así, y tampoco lo hacen. Y entonces en esto vemos los 40 años que tienen que pasar en el desierto por su incredulidad, su inhabilidad de creer, la habilidad de Dios de hacer y cumplir para ellos y en ellos lo que les había prometido. Entonces, nosotros vemos esta nueva generación, la nueva generación bajo la instrucción de Josué, entran en la tierra prometida y Dios les enseña qué deben de hacer, quitar todos los otros para que no fueron para ellos tropiezo. Y en esos más o menos 200 años entre entrada y eso y también pasando el libro de jueces, pero llegando a primero de Samuel y nosotros vemos entonces capítulo 11, David, David el rey. Y primero sabemos sobre Samuel el profeta, Saúl que Dios quería poner, y dijo él claramente que su plan era que Samuel fuera un rey con un reino sin fin, pero como él no pudo creer, y al final de cuentas, siempre desobediencia es una falta de fe, es una inhabilidad de creer la veracidad de lo que Dios dice. Y entonces, en eso, nosotros vemos en la vida de David, como vimos en la vida de José. José, Dios tenía plan para él en el sueño que le dio a los 17 años. Ah, Dios estaba mostrando su plan, pero hasta los 30 años, 13 años de fuerte sufrimiento, esclavitud para llegar a ser en el nivel en que Dios le había dado en sueño. David, David es pastor de ovejas, tiene varios hermanos mayores que él, y con la desobediencia de Saúl, Dios manda Samuel ir y buscar, y David es ungido para ser rey, pero años después es cuando él realmente entra, y primero es nada más ah, ah, rey sobre Judá y Benjamín, y nosotros vemos que como 7 años después él toma el lugar de todo Israel. Y en eso nosotros vemos David siendo adorador, pastor de ovejas, guerrero. Él es el que vence
gigante. Y nosotros vemos muchos ejemplos que Dios nos da. ¿Qué es lo que causó David hacer todo lo que hizo? Era creyente, él creía la palabra de Dios y tú y yo hoy en día es lo mismo, es la misma, el mismo principio de fe. Creemos lo que Dios nos dice antes de creer lo que estos ojos ven. Amén. Entonces, algo importantísimo en la vida de David que vemos pasar. Dios declara que Él da a David un reino. Él como rey le da un reino que no tiene fin. Y dice que hasta si sus seguidores, sus hijos y nietos y bisnietos, que sean reyes, si ellos no siguen a Dios, Dios sí les va a reprender, pero no va a llegar a fin. Y este es parte de ese plan, porque nosotros vemos que de cuál sangre vino Jesús, de la sangre de David. Entonces, en eso Dios le da ese reino eterno, sin fin. ¿Y qué dice David en una celebración? Están celebrando y David declara que ese reino que él había recibido es de Dios. Entonces, en lugar de él guardarlo para él mismo, él dice, tuyo es el reino. Y entonces, esas palabras son importantísimas porque abren la oportunidad para que Dios haga lo que necesita hacer. Amén. Entonces, en esto, nosotros también vemos eh, siguiente y pueden adelantar. Sería bueno que tú lees el libro de Isaías. Es más que 60 capítulos, pero y no necesariamente terminándolo eh, ni en estas 4 semanas que restan, sino leer y ver cuántas palabras Dios puso en la boca de Isaías acerca de la vida, la venida de Cristo Jesús. Y mayormente estos profetas, eh, Isaías, Ezequiel, Jeremías y los profetas menores, hablaron de la falla de Israel, su pecado, su incredulidad, y también habla de lo que Dios está por hacer en Jesucristo, en nosotros. Amén. Muy bien, entonces adelante, que Dios les bendiga, que Dios bendice su dedicación a estudiar y conocer palabra de Dios. Amén.